¿qué es un funnel? ¿Qué elementos debe tener tu funnel para funcionar? O cómo crear tus propios funnels sin miedo a equivocarte. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a ver cómo hacer funnels con email marketing con Israel Huerta. Pero antes, ¿te gustaría empezar a construir tu lista de suscriptores o aumentar la que ya tienes y empezar a monetizarlo desde ya? Pues pásate por pacovargas.es/empieza y te lo cuento todo en una masterclass de 1 hora. Pero no solo te voy a contar esto, te voy a contar muchas otras cosas. Pues como te decía, cómo construir tu lista de suscriptores sin gastarte un euro en publicidad, qué emails enviar y cuándo enviarlos. Te voy a dar ideas para que escribas esos emails y dejes de ponerte la típica excusa de es que yo no sé qué escribir en mis emails. Bueno, pues te voy a dar muchas ideas para que no te falten en tus emails. Te voy a hablar también de cuál debería ser tu primer flujo de trabajo automatizado y seguro que Irra hoy también nos va a dar muchas pistas. Y, por supuesto, compartiré muchas otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y también te recuerdo que yo voy en el lote y que todos los días recibirás un consejo sobre email marketing listo para implementar en tu bandeja de entrada. Y ahora sí, bueno, hoy no suelo hacer referencias temporales en el podcast porque la verdad es que los entrevistados, a mí por lo menos, me aportan tanto valor que, bueno, que es un contenido que da igual cuando lo publiques, que siempre va a tener valor, ¿no? A mí por lo menos me aprendo mucho de cada una de las entrevistas, pero hoy sí quería hacer mención, porque hacía tiempo que no teníamos entrevistas con el, bueno, no parón veraniego, porque el podcast ha seguido, pero no las entrevistas, ¿no? En agosto decidí que, bueno, no era la mejor fecha para traer entrevistados, ¿no? Y me alegra mucho que sea Irra, quien está aquí conmigo, porque Irra, pues es que hace un montón de tiempo que nos conocemos. Irra, ya os digo, es consultor experto en marketing automatizado, es funnel digital, que vamos a hablar qué es eso luego, qué es eso de funnel digital, es especialista en ActiveCampaign, ¿no? Uno de los proveedores de email marketing más utilizados ahora mismo en marketing digital. Lo hace todo tanto a nivel técnico como estratégico, pero sobre todo Irra es amigo. Y a Irra es que le conocí cuando era el bloguero novato. Bueno, que lo sigue siendo, pero no porque sea un novato, sino porque el proyecto sigue abierto y es una persona súper honesta. A mí, por lo menos, fue lo que me ganó su honestidad. Alguien que decide que para empezar en esto del marketing digital, decide confesar que está empezando y que si quieres acompañarle en el camino. Bueno, pues yo me subí a ese carro, tuve la suerte de virtualizarle en un evento de Fran Escipión, si no recuerdo mal, Irra, y la verdad es que desde entonces pues compartimos experiencias, nos hemos intercambiado ciudades incluso, ¿no? Él ahora vive donde yo vivía antes, ha empezado otros proyectos como el que nos trae aquí ahora. También adopta un asistente y, bueno, en definitiva, la misión de Irra es prepararte para todo lo que te vas a encontrar en el mundo digital, desde lo más básico, desde si eres también un novato, hasta, bueno, hasta hacer tus ventas y sobre todo enseñarte todo lo que ha aprendido, ojo, durante más de 15 años. Irra, de verdad, bienvenido, me da un alegrón verte por Muchas aquí, gracias, es una excusa Paco. fenomenal para que tú y yo hoy charlemos, o sea ¿Verdad? que fenomenal, y de verdad, Sí, muchas sí. gracias por pasarte por el podcast. Gracias a ti por invitarme. Y sí, es verdad que nos conocemos hace un montón de años. Además, cuando yo te conocí fue cuando yo decidí ya lanzarme al mundo digital, a montar mis proyectos y demás. Y me acuerdo ya que te conocí en un evento y conocimos también a Patricia Ibáñez de Aprendízate. Sí, que tendrá que Ahí pasarse por aquí un hicimos, día también, sí. sí, ahí hicimos como el trío, el trío Sí, señor, Calavera. sí, señor. Y genial. Y luego, pues mira, hemos ido avanzando y genial. Hemos visto nuestras carreras y demás, cómo avanzaban y eso está muy chulo. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pues, Ah, bueno, hoy vamos a hablar de funnels, ¿no? ok. Otro día podríamos quedar para hablar de Sí, comienzos, ¿no? para... Así que vamos a empezar ya con la artillería, con ¿no? la Con la artillería. chicha. A mí me gusta empezar con definiciones. De hecho, este podcast, su Vale. primer episodio fue una definición, que era la de qué es el email marketing, pero hoy toca preguntar, Irra, ¿qué es esto de los funnels? ¿Qué es un funnel? Pues mira, de funnels habrá millones de definiciones para definir este concepto, pero a mí el que más me gusta es
el proceso mediante el cual llevamos del punto A al punto B a un lead, a un contacto, para que convierta. Que una conversión pues, puede ser una venta que le hagamos, que se registre un formulario, que se descargue un PDF, es decir, una conversión. Queremos que cumpla un objetivo. Y es ese proceso, desde que llevamos el usuario del punto A al punto B, y ese proceso es el que trabajamos nosotros pues, con medidas estratégicas, con neuromarketing, con email marketing, con copywriting, o sea, con 1000 estrategias del marketing para que el usuario convierta de la manera más fácil y más rápida posible. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, un funnel puede ser desde que un usuario llega a una landing page, se registra y a través de una serie de emails intentamos venderle un producto o servicio nuestro. Es así de fácil. Llevar a un usuario del punto A al punto B, no hay más. O sea, por ejemplo, Sí. un autoresponder, ¿no? Que aquí lo nombramos mucho. ¿Un autoresponder sería un funnel? Sí, si ese autoresponder luego lleva a una conversión, pues sí sería un funnel. Si no, sería una automatización. El usuario se Vale. registra, tú le mandas un email y ya está. Pero si tú haces que luego con ese email que tú le envíes el usuario convierta, haga algo que tú quieras, ahí ya sí sería como un funnel, un Y embudo bueno, pues has hecho una puntualización muy interesante, ¿no? Que has distinguido un funnel de una de automatización. automatización. Bueno, yo Sí. la suelo distinguir ya directamente de lo que es un flujo de trabajo, que ya eso es otra cosa totalmente distinta, pero ¿todo funnel tiene que estar automatizado o no es necesario? No es necesario, o sea, a ver, hay que puntualizar, por ejemplo, tú puedes crear un webinar en directo, pero sí puedes hacer uso de automatizaciones. Me explico, tú puedes tener una landing page de registro para que ese usuario se registre a un webinar en directo, entonces desde que el usuario se registra tú le puedes mandar una serie de emails automáticos, pero luego el webinar puede ser en directo y luego tú les puedes mandar una serie de newsletters que no estén automatizadas, sino que tú la escribes, la envías y se la mandas a esa lista que va a asistir a tu webinar. Es decir, se puede combinar parte automatizada y parte no automatizada. Yo siempre apuesto porque se automaticen las cosas porque al final la gente que nos dedicamos al mundo digital y demás nos damos cuenta que al final vas añadiendo tareas a tu día a día y al final estas te comen. O sea, lo estábamos comentando antes, que estábamos teniendo como jornadas de trabajo súper amplias que aunque tú automatices siempre van saliendo cosas nuevas. Entonces, por eso yo siempre que, si tú tienes un producto o un servicio, yo siempre te voy a aconsejar que automatices la venta. Que luego un día tú quieras venderlo de manera puntual o en un evento en directo, vale, lo puedes hacer, pero si lo automatizas, vas a ver luego que eso te va a compensar. O sea, tener ahí ese producto o servicio vendiéndose en piloto automático los 365 días del año, 24 horas al día, o sea, Muy bien. automatiza siempre todo lo que puedas. Vale, o sea, vamos, que la automatización en el fondo sería un complemento de lo que es un funnel, pero que no lo tenemos que utilizar como sinónimo, ¿no? Porque Exacto, a mí te sí, lo preguntaba porque a mí se me acerca mucha gente, tengo muchas consultas en el correo, quiero hacer el embudo de, y en realidad lo que me quieren pedir es una automatización. claro. Y la gente tiende a confundirlo y bueno, me alegro que hayas hecho esa diferenciación desde el comienzo para realmente conceptualizar qué es lo que es un funnel o un embudo de ventas, ¿no? Que aquí también hay polémica, ¿no? Claro, Si funnel o sí. embudo. Es que embudo es una Bueno, palabra tan fea, ¿no? sí, en realidad, o sea, intento siempre utilizar el concepto de embudo de venta, ¿vale? Porque es verdad que siempre utilizamos palabras americanas o palabras en inglés que digo, Mm. oye, pues sí están en español, pero la gente al final lo entiende Sí, por funnel. hoy lo utilizaremos Funnel, indistintamente, embudo, sí, según nos dé, efectivamente. sí, Bueno, sí, sí, estamos sí. hablando ya que ya le estamos poniendo adjetivos, ¿no? Embudo de. Sí. ¿Qué tipos de embudo podemos encontrarnos, ¿no? Ya hemos dicho de ventas. ¿Para qué más podemos utilizar un embudo? Sí, pues mira, un embudo, o sea, como había comentado, que es para que un usuario convierta, haga una conversión. Entonces, un embudo de venta es, la conversión final va a ser la venta, pero puede, por ejemplo, puede ser un embudo para registrar leads a tu base de datos, para ir creando tu lista y luego ya tú utilizarla pues, para distintos embudos, para mandar tus newsletters y demás. O puedes crear un embudo para que el usuario en el último punto se descargue un PDF que a ti te interese o que te deje los datos para que tú luego le puedas hacer una llamada y venderle algo o informarle. O sea, hay muchos tipos de embudo. O sea, podemos llevar al lead de un punto A, como decía, al punto B y siendo el punto B, pues la conversión esta que estamos comentando. O sea, Muy bien. hay muchas maneras de convertir con esos leads. La pregunta del millón. Y yo creo que ahora, con todo este lío, ¿no? En el que nos han metido, o que nos hemos metido, no lo sé, del confinamiento, pandemias y demás, y ahora esa apuesta a veces precipitada por la
digitalización de muchas empresas, pues seguramente ahora haya mucha gente que nos esté escuchando y se esté preguntando si cualquier negocio puede tener un funnel o esto es solo para negocios digitales. Realmente puede salvar a cualquier negocio un funnel, un embudo. ¿Lo pueden utilizar? Mira, yo a día de hoy no conozco todavía ningún negocio que pueda, o sea, que no pueda necesitar un funnel, es decir, que no le sirva cualquier funnel que podamos crear. En realidad, un negocio está para ganar dinero, o sea, el objetivo es este, si no ya sería una ONG o vete tú a saber. Pero cualquier negocio que tenga presencia digital, incluso en el canal offline, tiene una serie de objetivos que cumplir. Entonces, si nosotros queremos que esos objetivos se cumplan, podemos llevar a ese cliente a que convierta, o sea, hacerle pasar por una serie de etapas para que compre, como decía, para que se registre en un sitio, para lo que sea. Entonces yo creo que sí, que cualquier embudo puede servir para o sea, que cualquier negocio pueda hacer uso de los embudos para mejorar sus conversiones. Y los negocios, su principal motivo por el que están ahí es para ganar dinero, para tener ventas y demás. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que cualquier embudo no sirve para cualquier negocio. Es decir, hay muchas veces que vemos estrategias o vemos embudos que decimos, ostras, pues este me puede servir para este negocio o para mi negocio y demás. No siempre es así. Hay que trazar una estrategia y adaptarla a ese negocio porque depende del avatar que tú tengas, de tu cliente ideal, depende de la estructura que tú tengas. Hay clientes que tienen una serie de herramientas digitales que le permiten mejorar los embudos y otros que no. O también en el tiempo que tú dispongas. Porque hay algunos embudos que aunque la mayoría de las partes o de las fases estén automatizadas, hay algunas que necesitan de presencia humana, como digo yo, es decir, necesitan de, por ejemplo, que estés atento a un chat que por el cual te van a escribir, o a lo mejor tienes ¿qué te digo yo? Hay un embudo, por ejemplo, que yo utilizo, que es que el usuario cuando llega a tu web o a tu página donde ofreces tus servicios, pues va a poder reservar una sesión de descubrimiento de 15 minutos, 15-20 minutos contigo y tú a través de esa sesión tú le vas a poder vender luego tu servicio final, ¿vale? El servicio que tú tengas. Entonces eso es un embudo que funciona muy bien, pero para ponerlo en práctica necesitas disponer de ese tiempo. Entonces, como ves, intervienen muchos factores eh, para adaptarlos a ese embudo y por lo tanto cualquier negocio puede hacer uso de cualquier embudo, o sea, de un embudo de conversión, pero no vale cualquier embudo, hay que adaptarlo, hay que ver la estrategia y hay que mirar muchas cosillas, ¿vale? No sé si Vale. se ha quedado claro. Porque Sí, sí, perfectamente. De hecho, te iba a decir que has adelantado, yo creo que una cuestión que te iba a preguntar, que es qué elementos, o sea, qué necesitamos para tener un embudo, qué elementos hacen falta para poder tener nuestro propio embudo. Vale, pues mira, por ejemplo, si es un negocio online, pues necesitas una web o alguna herramienta que te permita crear landing page, ¿vale? Pues de registro y demás. Luego, si tu conversión es, por ejemplo, el vender un producto, pues vas a necesitar otra landing donde muestres el producto, una pasarela de pago, que puedes utilizar, pues, por ejemplo, otras plataformas como puede ser Hotmart o si quieres tener tu propia plataforma de pagos, pues tienes WooCommerce, que lo puedes hacer con WordPress, Striker, etcétera. Si quieres que tu conversión sea que un usuario te reserve una sesión contigo, pues cualquier herramienta digital tipo Calendly o You Can Book Me, ¿vale? Que son herramientas digitales que permiten que el usuario te reserve una sesión y el día de esa sesión pues se conecten contigo. Y luego es súper fundamental un buen copy, ¿vale? En todas las fases del embudo, porque si tú llevas usuarios a, por ejemplo, una landing de registro y el copy no le llega a ese usuario o no estás explicando en ese copy qué quieres que haga el usuario o qué va a suceder después, pues puedes tener un buen embudo, pero eso no te va a funcionar. Y luego también yo suelo hacer mucho uso del email marketing porque me permite prácticamente la mayoría de los embudos ir diciéndole al usuario lo que tiene que hacer en cada fase e incluso que el usuario me vaya conociendo a mí, es decir, ese tráfico frío irlo templando, ¿vale? Pues escribiendo sobre mí, los productos que yo tengo, contándoles un poco mi historia, etcétera. Entonces, básicamente esas fases, o sea, esos elementos, el tener una web o una plataforma que te permita crear esa landing page,
tener herramientas que te permitan llevar a la conversión, pues ya sea tener un You Can Book Me, un Calendly, que son herramientas para agendar citas, o una pasarela de pago, o incluso un formulario para que el usuario te deje sus datos y luego tú hacer pues, lo que quieras con ese usuario en cuanto a mandarle emails o lo que sea, y poco más. O sea, esos Bueno, serían los elementos estaba básicamente. tomando nota mental y creo que tengo de lo que has dicho, creo que tengo de todo. O sea, que me voy tranquilo, hoy me voy tranquilo. Así Perfecto, que, sí. por no agobiar, son herramientas todas muy asequibles, muy Sí, disponibles. Es decir, no hay nada aquí que requiera bueno, pues volverse ni loco con la tecnología ni similar. Es decir, son herramientas todas bastante asequibles. Incluso, bueno, el copy siempre es una de las cosas que más atasca a muchas personas. Yo siempre les animo a que lo hagan. Es decir, que les saldrá mejor o peor, pero que el copy, gran parte de su funcionamiento es la práctica. Por mucha teoría, si exacto. luego no la aplican, no van a mejorar nunca. Y esto me lleva a una cuestión que es, bueno, que todos los marketeros hablamos de ello, que muchas veces lo vamos pasando por alto, pero que es fundamental y en la que yo veo que mucha gente se atasca, que es la definición del cliente ideal, porque claro, queremos llevar de un punto A a un punto B, pero no todos los caminos valen para las mismas personas, ¿no? Yo creo que Exacto. tenemos que definir bien, ¿no? Quién es nuestro cliente ideal, ¿no? Mira, es indispensable. Además, yo creo que en todas las profesiones digitales donde ayudamos al cliente, pues, a que realice o sea, a que sus clientes realicen una conversión, siempre es un tema súper importante y que además muchas veces, por lo que dices tú, la gente se atasca y demás. O sea, tenemos que conocer quién es nuestro cliente ideal porque tanto para el copy como para el tráfico que queremos atraer, e incluso para las estrategias que vamos a implementar en ese embudo, es necesario conocer a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, es verdad que muchas veces pensamos, sí, mira, yo ya más o menos tengo este cliente ideal, si es una mujer de esta edad y tal, pero no, o sea, hay que hacer un ejercicio de detallarlo al milímetro porque ese detalle luego nos va a permitir gastar menos dinero, cometer menos errores, hacer el proceso mucho más rápido. Porque, por ejemplo, nosotros cuando creamos embudos, lo lanzamos y luego medimos todo, ¿vale? Medimos pues la tasa de conversión, la tasa de clics, etcétera, la tasa de apertura y luego vamos mejorando ese funnel. Pero si tenemos bien definido el avatar, luego todas esas tareas que tenemos, o sea, que tenemos programadas a la hora de hacer un funnel, las llevamos o sea, en el menor tiempo posible. Entonces, eso es súper fundamental. Y sobre todo para no gastar más dinero del que teníamos pensado. Que a veces cuando yo comento esto con los clientes, dicen, ostras, ahí se paran y dicen, pues vamos a definir el cliente ideal de una mejor manera. Y esto es Qué verdad, es importante es así. esto, Irra, porque siempre hay una sensación de que emprender online es más barato que emprender offline. Y bueno, costes Así ha sido. estructurales, en teoría, sí, ¿no? Pero luego hay una serie de gastos derivados en los que se te puede ir el dinero de una manera muy sencilla por no tener bien definida ni cuál es tu oferta, ni a quién se dirige, ni qué quieres hacer realmente, ni cómo vender, que esa es otra Exacto. cuestión y que al final pues hacen que, hombre, obviamente, quizás los costes no sean los de un negocio tradicional, que también pueden, cuando hablamos de negocios Sí, depende, tradicionales, claro. obviamente también la parte digital, como su web, etcétera, etcétera, entra en esto que estamos comentando, pero que si eres un freelance o un emprendedor digital, por ejemplo, o tienes un e-commerce, simplemente un negocio que solo tiene venta online, bueno, pues lo cierto es que estas cosas tienes que cuidarlas porque realmente se puede ir el dinero de una manera pues, que no te das ni Sí, cuenta, vamos. a lo bestia. O sea, yo recuerdo que uno de los primeros errores que cometí, yo he cometido muchos errores, pero también me alegro de haberlos cometido porque he aprendido mogollón de ellos. Pero me acuerdo que el primero que cometí fue crear una campaña para un funnel y no segmentar correctamente. No me acuerdo qué lead magnet tenía, pero me acuerdo que ni la campaña estaba bien segmentada, ni el lead magnet segmentaba correctamente. Entonces, claro, se me llenó la lista con un montón de contactos, yo súper contento, pero luego a la hora de vender, a la hora de llevar esos contactos, pasarlos por las distintas fases del embudo que yo tenía creado, no convertí nada. O sea, al final te desanimas, has gastado mucho dinero, mucho tiempo en crear toda esa infraestructura, en todo ese embudo y demás, y todo por no haber definido bien ese avatar, ese lead magnet, esas campañas. Entonces, por eso.
Para mí eso es la clave, el definir el avatar. Qué importante es esto que comentas, porque de los errores es de lo que más se aprende, yo creo. Total, sí, sí. No sé si es porque la lección queda ahí más clavada, ¿no? Me duele un Me poco, ha pero... recordado, no tengo todavía un post, aunque ahora ya no me trae el mismo tráfico, pero era un post sobre dónde conseguir imágenes gratuitas para tus emails. Sí, Pues claro, cuando no tienes la jugada completa, que para esto sirven los embudos también, ¿no? Para tener claro, una visión global de claro, tu un negocio, mapa, sí. y estás pensando solo, pues mira qué bien, todo el tráfico que me entra, los leads, ¡guau! Este lead, madre mía. Bueno, el lead magnet en mi caso era el mismo que tenía habitualmente, solo que claro, a través de esa entrada, pues entraban un montón, ¿no? Y recuerdo que cuando hice limpieza, cuando se entró en vigor el RGPD, el Reglamento Sí, de Protección de Datos, creo que de los que entraron por ese lead magnet no quedó nadie. O sea, es decir, eran gente que no leían mis emails, no... y todo esto, claro, toda esta alegría inicial de, pues mira, un problema que tenía que era de tráfico, esta entrada me lo resolvía, pero como tú dices, nada cualificado, porque esa entrada no estaba pensada para claro. vender, la pensé pensando en el tráfico, atraer a gente con la coletilla de email, pues a gente que le interesa el email marketing, pero lo cierto es que aunque se descargaba mi guía y eso podría dar a entender que les puede interesar el email marketing, no era el caso. Es decir, que luego ni abrían los emails ni les interesaba nada de lo que yo contaba. Bueno, pues Claro. ahí entrarían desde diseñadores que tenían un apuro para hacer un diseño para un cliente, como trabajadores por cuenta ajena con la misma necesidad, pero que el email marketing no les interesaba para nada. Si yo hubiera tenido más claras las cosas entonces, pues seguramente con un buen embudo, pues seguramente esto pues no me hubiera pasado o lo hubiera paliado de otra Claro. manera. Así que, vamos, al final que a nadie le duelan prendas bueno, fracasar, no, de fallar, de cometer errores, porque al final, pues todo, como veis, pues sirve de Claro. aprendizaje, ¿no? Es que al final hay Muy que bien, lanzarse, porque si no te lanzas no sabes si va a funcionar esta estrategia o no. Y luego, pues bueno, importante analizar, es que eso eso. también fue otro error mío, que yo analizaba cuando, o sea, cuando me daba cuenta, digo, ostras, aquí no tengo conversión, pero claro, ahora ya, por ejemplo, ya tenemos aquí en la agencia el hábito de cualquier cosa que hagamos, cualquier embudo que hagamos, estamos midiéndolo desde el primer momento para ir tomando acciones y ir optimizando cada fase. Yo me acuerdo que cuando empecé, yo lancé mi embudo, yo lo dejé ahí correr y luego a los meses, ostras, oye, esto no funciona y ya te pones a tirar del hilo y dices, ah, bueno, es por esto, por esto, por Aquí esto. está el tema. Claro, sí, Sí, el sí, sí. análisis es fundamental. Otro gran olvidado muchas veces, ¿no? Que es que Sí, parece que no. Esto me han dicho que lo haga así, así, tiene que funcionar. Bueno, pues a veces funciona y a veces no funciona. Pero lo más importante es saber que no está funcionando, saber por qué y saber cómo remontar esos datos o esas estadísticas, ¿no? Porque si no, no tiene sentido nada de esto. no, incluso si ha funcionado, ver por qué está funcionando para optimizarlo, porque oye, de Claro. repente un embudo te está generando de ingresos 1.000 euros todos los meses, ¿vale? Ujú. Imagínate, pero a lo mejor tocas una serie de piezas y puedes duplicar la facturación. Entonces, mira, qué Ujú. tontería el analizar eso que te está funcionando bien y mejorarlo. O sea que Optimizar, tanto efectivamente. funcione como que no funcione el embudo, hay que estar revisándolo. Sí, sí, sí. ¿Qué embudo no debería faltar o qué tipo de embudo no debería faltar en cualquier negocio? Mira, o sea, a mí mi embudo favorito es el de bienvenida y yo creo que es un embudo básico que deberíamos de tener todos Mm. los negocios digitales por varios motivos. O sea, tú tienes tu web o tu landing page, lo que quieras, como de escaparate ¿cómo decirte? Bueno, sí, en Internet, ¿vale? Que sabemos que hay muchísima competencia. Entonces, jolines, si un usuario va a tu web y se registra, que por lo menos te conozca, que sepa quién eres tú, qué productos vendes, a qué te dedicas, porque muchas veces accedemos a una web, vemos la home y todavía no nos queda claro de qué va el rollo, de a qué se dedica este señor, esta señora y demás. En cambio, muchas veces llegamos a determinadas webs atraídos por un lead magnet, somos así, dejamos nuestros datos y joder, ya que hemos dejado los datos, vamos a decirle a los usuarios en qué podemos ayudarle, qué servicios tenemos, ese tráfico frío irlo templando, porque además en la secuencia de bienvenida es cuanto más ventas se suele dar. O sea, yo tengo comprobado eso, Mm. porque es como los emails que mayor tasa de apertura tienen. O sea, ya sabemos muchas Sí. veces que nos registramos a distintas webs y llega un momento en el que ya ni abrimos esos emails, ¿vale? A veces pasa. Entonces, Mm. pues aprovecharnos de esa secuencia de bienvenida, de ese tirón
que al principio la gente está fresca y demás, pues para ofrecer un producto. Obviamente no vamos a ofrecer en ese embudo de bienvenida nuestro producto de alto ticket, pero a lo mejor sí un producto para ya enganchar a ese usuario. Entonces, para mí ese es el embudo, Bueno, el embudo yo creo favorito que y principal. al embudo de bienvenida creo que sea al que más emails he dedicado. O sea, me refiero, digo, de cara a mi newsletter diaria, Claro, posiblemente al que más le he dedicado, porque es que no somos conscientes de la importancia que tiene. Has dado 2 o 3 claves. Una es la atención. Nunca va a haber más atención en tu lista que en el momento del exacto. aterrizaje. Nunca. Pero es que luego la cantidad de sitios en los que puedes vender durante la bienvenida, desde una oferta irresistible, Exacto. la propia secuencia autoresponder, lo que pueda continuar de ahí, pero vamos, no aprovechar esos primeros momentos, esos primeros impactos. De hecho, creo recordar que hay una estadística que los negocios que dan la bienvenida o tienen un autoresponder de bienvenida, Sí, hay un dato, sí. sus clientes son un 30% más fieles que los de las compañías que no. Y es que es un 30% que es una barbaridad lo que puede suponer eso en resultado económico al final del año. Pues todavía hay gente que no tiene eso. Y luego, este embudo de Muchísima, bienvenida, muchísima, Irra, o sea, sí, sí, increíble. una barbaridad. Y este embudo de bienvenida a mí me gusta acompañarlo de un trigger. O sea, esa oferta irresistible justo cuando el usuario clica el botón de enviar sus datos. De hecho, tengo varios clientes que al principio son reacios o no conocían esa estrategia y cuando la implementan dicen, ostras, dice, pero bueno, ¿qué he estado haciendo yo todo este tiempo? Sí, a ver, ¿Sabes? te miran raro cuando se lo Sí. dices. Voy a Entonces, discrepar contigo en una cosa, que yo sí se venga, la digo a cuenta, mis cuenta. clientes. Yo el Tripwire no lo doy hasta que no han confirmado la suscripción. Primero el lead y Bueno, ya después vendemos. es Es que muchas probarlo, veces luego se sí. pierden, se quedan ahí leyendo la página de ventas, llega el email de confirmación, se Y no le pierde, no da, claro. confirman y has perdido el lead. Y nadie te garantiza que vayas a tener la venta de primeras, ¿no? No, Pero claro, hay una yo es conversión el consejo que ahí. suelo dar. O sea, digo, Sí, a mira, el ver, lead primero, ya luego vendes o no vendes, luego ya pero por lo venderá. menos con el lead tienes oportunidad de vender en otro momento. Pero como no confirmen, haciendo las cosas bien, que aquí siempre Claro, apostamos por hacer las cosas bien, pierdes el lead, has perdido la venta y el lead, has perdido las dos cosas. claro. A ver, yo también, o sea, totalmente de acuerdo. Hay proyectos, es verdad, que cuando hemos implementado esta estrategia, es verdad que a lo mejor el usuario luego no confirma, pero es lo que digo yo, pruébalo, o sea, pruébalo antes, pruébalo después y Sí, vas viendo a ver cómo compara. te funciona, porque es verdad que en determinados sectores hay leads como más comprometidos y que se saben las reglas y otros que hay que estar ahí pendiente de ellos y demás. Y luego, bueno, pues sí, también hay estrategias con publicidad para recordar al usuario que a lo mejor no ha confirmado o que se ha dejado el carrito abandonado con ese triguay. O Sí. sea, hay un montón de cosillas que se pueden implementar. Pero sí, o sea, si el usuario no te confirma, pues mejor ponerlo después de Sí, yo es probarlo. que soy cazador de leads de oficio. Claro, El Mandalorian de pero está bien. de los emails. Así que Claro qué que tontería sí. he dicho, pero bueno, No, quedará para hombre, una newsletter, quedará para una newsletter. Bueno, yo ya avisé que con Irra me llevo muy bien y bueno, que íbamos a disfrutar de esta entrevista y yo creo que ya se empieza a notar. Irra, te quería preguntar, ya has ido dejándolo caer, pero ¿cuál es el papel del email marketing en esta historia? pues mira, o sea, para mí el email marketing es que es esencial. O sea, es verdad que tú puedes crear embudos sin utilizar el email marketing, pero ya que un usuario te está dejando sus datos, tienes que aprovecharlos y los vas a aprovechar con qué, con el email marketing. Además, para mí es un arma súper poderosa y no es peloteo por estar aquí en tu podcast, pero es verdad. O sea, yo creo que es una pieza súper fundamental dentro de un embudo el poder aprovechar ese lead y ir templando ese lead, básicamente, ¿vale? Porque el lead te llega frío, es decir, no te conoce, va a ser muy reacio a comprarte de primera. Entonces tú, a través de ese copy, de esos emails que tú les vas enviando, puedes transformar, puedes cambiarle el chip, ¿vale? Para que el usuario te conozca, te sepa a qué te dedicas, lo que decíamos, sepa casos de éxito tuyos, objetivos o metas que has alcanzado y demás, y el conectar, empatizar con ese usuario para que luego después sea mucho más fácil la conversión. O sea, es lo mismo, a ti te para alguien por la calle, te dice, oye, ¿me comprarías este curso de 1.000 euros? Pues no, porque no te conozco, me acabas de asaltar. En cambio, si ahora tú, Paco, que yo te conozco ya, tú me dices, oye, tengo un producto de 1.000 euros, pues
me lo puedo pensar y seguramente lo compre porque te conozco, sé tu trabajo y demás. ¿Cómo se consigue eso? Pues con el email marketing es una herramienta perfecta. Lo que pasa es que hay que dar, o sea, que no es ponerse ahí a redactar emails a lo loco, no. Hay que escribir estratégicamente y saber qué tienes que escribir en cada email para llevar, como decíamos al principio, a ese usuario del punto A al punto B de la manera más efectiva posible. Sí, aquí la definición que siempre damos es que el email marketing es enviar el email adecuado en el momento oportuno a la persona indicada. Esa es la cuestión. Exacto. Que es una comunicación uno a uno, que es un dato personal, es decir, que es como el que te da el teléfono, igual que para ligar, pedías el teléfono, bueno, yo no sé ahora, porque yo ya hace muchos años que no ligo, ya me ligaron hace tiempo, pero imagino que se seguirá pidiendo el número de teléfono, ¿no? Y eso indica una conexión personal, ¿no? De alguna manera, y con el correo también ocurre. Y es lo que nos permite efectivamente, bueno, pues acompañar en ese camino del embudo. Os tengo que decir que Isra escribe una newsletter maravillosa. Luego vamos a decir cómo podéis suscribir a su lista, porque además tiene algo muy interesante que contarnos. Ahora voy a enlazar. Pero que sepáis que Isra para sus newsletters es feten. Si alguien quiere aprender a escribir buenas newsletters, que copie y pegue las de Isra, que le va a merecer la pena. Bueno, como decía, que tienes algo muy interesante que contarnos. Sí. Al hilo de esto y bueno, también de lo que comentábamos, ¿no? Incluso antes de empezar a grabar este episodio que estábamos comentando, la demanda que hay ahora mismo de negocios que quieren implementar sus embudos de venta, sus automatizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y a raíz de esto, a ti, bueno, no es que se te haya ocurrido, ¿no? Pero sí quieres aportar tu granito de arena a una nueva profesión que tú has denominado funneler digital, ¿no? Bueno, no sé si la has denominado tú, yo solo te lo he oído a ti. Y bueno, pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué es un funneler digital? ¿Qué puede hacer? ¿Qué han venido a hacer al mundo los funnelers digitales? Sí, pues bueno, no he sido yo el creativo a la hora de ponerle este nombre, ya existía, pero básicamente funneler digital es pues, una nueva profesión que al final ha surgido pues, por las circunstancias y demás, no por las circunstancias de la pandemia, ¿no? Ya existía de antes, pero es el profesional que ayuda a un cliente desde la definición o la creación de ese producto o servicio, ¿vale? Pues el precio que debería de poner y demás, el cómo venderlo, qué estrategias debe de poner en marcha para vender ese producto dentro de su negocio, y luego toda la parte de toda la implementación técnica para venderlo pues, a través de una automatización, como hablamos al principio, o implementando herramientas que ayuden o favorezcan esa conversión. Y luego también es la persona también que lleva toda la parte analítica de ese embudo para optimizarlo, ¿vale? Porque no es crear un embudo que hemos visto en cualquier sitio, venga, nos ponemos, lo hacemos y ya está. No, es el diseñarlo, planificarlo, testarlo y luego en base a las métricas, en base a los análisis que hacemos y demás, a la analítica, el optimizarlo para sacar el mayor rendimiento posible. Entonces, todo esto lo hace el funneler digital, que trabaja también codo con codo pues, con especialistas en email marketing, traffickers digitales, project manager, porque cada uno pone su granito y al final pues, hacemos de ese embudo pues una máquina de generar dinero o de convertir Sí. de la manera más fácil posible. Muy bien. ¿Qué requisitos? Si alguien quiere ahora apostar por esta profesión, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué Pues necesita? mira, en realidad, o sea, esta profesión, como yo digo siempre, yo no nací siendo funneler digital ni nada de esto, o sea, al final son profesiones que puedes llegar a ellas siendo autodidacta, cogiendo proyectos, testándolos, fallando, aprendiendo, haciendo cursos y demás, o también formándote. Por ejemplo, nosotros vamos a lanzar en octubre un programa para formar funnelers digitales, donde tocamos todos estos temas. Y luego también vamos el próximo martes 22 a las 10 de la noche, no, perdón, a las 8 de la tarde, siempre me equivoco, martes 22 a las 8 de la tarde vamos a impartir un webinar donde explicamos a esas personas que se quieran dedicar a ser funnels digitales o que quieran empezar a vender funnels a otros negocios digitales, pues qué cosas necesitan. Pero básicamente así resumiendo, pues deberían de tener un perfil analítico, ser personas que les gusta analizar todo, que les gustan las estrategias de venta y que les guste también meter mano a cualquier herramienta digital. No todos sabemos
o sea, no siempre vas a conocer o vas a saber utilizar una herramienta X y demás, pero al que te guste meter las manos en la masa, abrirte una cuenta en esa herramienta, testarlo todo, ver de qué manera puedes utilizarlo para implementarlo en una estrategia de venta, etcétera, y que te guste también el trato con clientes. Entonces, teniendo esas cualidades, perfectamente puedes formarte para ser un funnel digital y ayudar a otros negocios digitales a escalar sus ventas o a optimizar sus ventas y demás. Muy bien, pues bueno, ya sabes que como esto es un podcast de email marketing, aquí no se puede venir sin lead magnet, tú ya nos has anticipado el tuyo, déjanos ya la URL, digo que ¿dónde podemos asistir a ese webinar? Mira, israelhuerta.com/webinar-medio gratuito, ¿vale? Vale, lo dejaré en las notas del programa, pero vamos, lo repetimos por si acaso, israelhuerta.com/webinar-medio gratuito. Exacto. Ahí se van a poder registrar hasta el 22 a las 8 de la tarde, donde daremos este webinar para enseñar a la gente cómo puede vender sus funnels a otros negocios digitales, pues yo que sé, seas un copywriter, un especialista en email marketing, un trafficker digital, un consultor de negocios online, ¿vale? Y todo esto, pues vamos a explicar las claves que hemos seguido nosotros en la agencia en los últimos años para poder vender este tipo de servicios. Muy bien, pues muy interesante, Irra, porque, bueno, como comentamos, ahora hay mucha demanda por lo menos estos últimos meses, como comentábamos, han sido una auténtica locura y yo creo que la tendencia va a seguir, es decir, quizás no en el mismo nivel, porque todo se irá regulando, pero, por ejemplo, yo el otro día leí una noticia que decía que Zara había hecho un estudio en el que había calculado que habían adelantado tecnológicamente 5 años. O sea, el plan que tenían ellos tecnológico, pues que había tendencias de consumo que ya se iban a quedar y que suponían 5 años sobre planes que ya tenían de consumo online, de venta online. Vamos, al final, todo ese aumento de tráfico que ha venido derivado de que la gente... no es que no conociera Internet, pero sí creo que desconocía todo lo que se podía hacer en Internet, ¿no? Y creo que ahora la gente es mucho más valiente a la hora de comprar online. Claro, ¿no? Y negocios que se han puesto las pilas, negocios que han visto, o sea, que negocios tradicionales que solo tenían ventas en el canal offline han dicho, ostras, nos tenemos que poner las pilas y vender en el canal online, y no solo vender los productos que ya tenían, sino el crear nuevos servicios, nuevos productos para vender al usuario digital. Entonces, nosotros lo hemos notado a lo bestia, fue empezar el confinamiento y no parar. O sea, de empezar a trabajar, muchas veces incluso sábados y algún domingo nos ha tocado, y ampliar equipo porque no dábamos abasto. O sea que sí, efectivamente. O sea, hay una oportunidad, sí, vamos, el webinar lo das porque efectivamente ves que hay un valor y hay una salida laboral, efectivamente. Fenomenal. Efectivamente, sí. Bueno, aún así, yo estoy seguro que hay gente que todavía se pondrá excusas para no hacer un buen embudo de ventas. ¿Cuáles son las excusas más habituales que te has encontrado a la hora de tener? ¿Y cómo las salvas también, no? Es decir, oye, ¿cómo les convence decir, oye, mira, estás equivocado? Mira, hay muchos clientes que no ponen o que no implementan embudos de venta. O sea, el primer motivo suele ser la parte técnica, que lo ven muy complicado o piensan que para hacer un embudo se requieren herramientas muy caras, y no, hay herramientas que pagas 10 euros al mes y con eso puedes hacer un pequeño embudo, porque luego tú ese embudo lo puedes complicar todo lo que tú quieras, incluso seguir mejorándolo. Esto es como cuando tienes un coche que vas añadiendo piezas y lo puedes haciendo más caro o más barato, pero puedes empezar por algo barato y hacerlo. Pero bueno, básicamente eso, por el tema de las herramientas y la implementación técnica. Pero bueno, para eso están los funnels digitales. Y luego también o sea, cuando acuden a un funnel digital o un especialista de email marketing, o sea, de marketing automatizado, el tema del precio, ¿vale? Pero, por ejemplo, en este tipo de situaciones, nosotros lo que hacemos, y que es una cosa normal, es explicar al cliente con cifras, o sea, analizando un poquito su producto, lo que podrían llegar a ganar implementando pues embudos de venta, ¿vale? Pues mira, pues poniendo esta campaña que el lead te podría salir esto, este es el mejor escenario, este es el peor escenario, que podrías encontrarte, esto es lo que podrías facturar con un embudo. Entonces, claro, cuando la gente empieza a ver que eso es posible, ¿vale? Que haciendo esos cálculos, que no son cuentos de la lechera, sino esos cálculos que... Sí, incluso siendo conservador.
exactamente, se dan cuenta de lo que pueden llegar a ganar. De hecho, en mi web tenemos una calculadora, a la que me estoy acordando, que es para calcular o sea, la rentabilidad de un embudo de ventas. Entonces tú vas poniendo ahí precio. Este es mi producto que sale tanto dinero. Esta es la conversión que suelo tener y tal. Y pues te mostramos las cifras de lo que podrías llegar a ganar implementando o automatizando cosas. Entonces, cuando ven esto ya cambian el chip. Ya, a lo mejor empiezan por un embudo más chiquitito, luego ya van viendo las ventas, empiezan por otro y así. Es que es súper importante. Nosotros que nos dedicamos a esto del marketing digital, yo siempre digo a mis clientes que yo no puedo ser un gasto. Es decir, si tú Una inviertes en mí, inversión, lo que inviertas en mí tiene que venir retornado con creces, porque si no, no tiene ningún sentido. Y claro. estos cálculos que tú dices son necesarios, pero ya no solo para el cliente, sino incluso para tú mismo, pues saber si realmente ese cliente te interesa o no, si vas a poder ayudarle o no, y si los números, o sea, no intentes hacerte trampas al solitario con esas cifras, porque el primer perjudicado vas a ser tú, no dando el resultado, no ya el esperado, sino uno que traiga un retorno de la inversión, ¿no? Eso es importante, analizar el negocio, efectivamente, ver las posibilidades que tiene. Y esa es la venta, ¿no? De, si alguien quiere dedicarse a ser funnel digital, la venta en servicios freelance del sector de marketing digital, vamos, por lo menos en mi opinión, es que seas capaz de convencer al cliente de que no eres un gasto. O sea, no puedes hablar en términos de gasto, es una inversión. Los buenos emprendedores esto lo entienden rápido, sobre todo lo digo ya desde el punto de vista del cliente, ¿no? Que un negocio no gasta, sino que invierte. Los emprendedores un poco más así, pues te cuesta un poco más convencerles, pero bueno, también es un buen filtro para saber qué tipos de clientes quieres Claro, sí, sí. y a quién le interesa. O sea, tú tienes que ir a tu avatar y tu avatar puede ser una persona que se quiera gastar el dinero en tu servicio o no. Y tú, ¿cuál vas a ir? A que se quiera gastar dinero en tu servicio. Entonces, tienes que ir a ese. Pero sí, efectivamente, te tienen que ver como una inversión. Y tú demostrar, porque es verdad que hay muchos clientes que vienen, ven todo ese dinero que tienen que desembolsar al principio, pero o sea, no se paran a pensar en todo lo que, o sea, en la transformación de su negocio que vamos a llevar a cabo, por ejemplo, con ese funnel. No son capaces de ver. O sea, están en el momento de que tienen que gastar ese dinero, pero no son capaces de visualizar todas las cosas buenas que están por venir. Sí, incluso Entonces, muchas veces eso vienen de también, oídas, ¿no? Como la magia de claro, Internet, ¿no? Como diciendo, me han dicho que, o tal, no sé quién exacto. tiene, y es como que, bueno, como que conmigo no va a funcionar, ¿no? Claro, y por eso te digo que luego nuestra labor es esa, el venderle ese Sí. servicio. Entonces, pues ponerle ejemplos, casos de éxito, como digo yo, de coger esa calculadora, perdón, decir, pues mira, este es tu producto, si haces esto, mira, te podría convertir en este porcentaje, con ese tipo de cosas, Sí, el convencer. primer embudo que tienes que hacer es el tuyo. Sí, exacto, Muy bien. efectivamente. Bueno, pues bueno, es un podcast de email marketing, ya lo sabes, ya lo hemos dicho. Así que vamos a hablar un poquito de tu estrategia de email marketing, que tú Sí. eres una de esas personas que hacen un email marketing bueno, honesto. Pero ¿en qué momento decidiste incorporar el email marketing a tu negocio? Pues yo creo que A tus desde el proyectos, primer porque yo sé que momento. antes de este proyecto ya implementabas email marketing. Sí, o sea, mira, en el primer proyecto con el que nos conocimos, el bloguero novato, yo creo que fue desde el momento, desde el minuto uno lo implementé, porque necesitaba pues crear una lista y entonces pues ahí me armé. Es verdad que al principio, por lo que dices tú, pues los emails no son muy buenos, te cuesta escribir y demás, pero bueno, el lanzarse, luego ya pues vas optimizando, vas mejorando cosillas y demás, pero o sea, es que en todos los proyectos, en Adopta un asistente también lo hemos implementado, en el actual, en Israel Huerta, sí, en todo. Es que para mí es como esencial el ganarte la confianza de ese usuario, es esencial y también me parece la manera más fácil de que un usuario te conozca, de que puedas convencerlo, entonces de siempre. La más económica también, porque es que La más más barato que enviar económica un también. email. Efectivamente, sí, sí, Incluso las herramientas de email marketing, que no son caras, ¿no? Otra cosa que no son también a caras, veces cuesta no. convencer a la gente, que salgan de herramientas gratuitas y pues, si es que no son caras, y junto con el servidor es la mejor inversión que puedes hacer, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Envías emails con mucha frecuencia? ¿O cada cuánto te pones en contacto con tus suscriptores? Pues mira, o sea, cuando un usuario entra a mi embudo a través de mi Lead Magnet, pues hay una secuencia de bienvenida, eso todo está automatizado, pasan por una serie de embudos y cuando han pasado por todos los embudos que yo quiero que,
o sea, que yo he definido estratégicamente. Luego al final los paso una lista de newsletter y en esa lista de newsletter les enviamos un correo una vez a la semana, pues con novedades, con contenido de valor, etcétera. Pero sí, una vez a la semana. Creemos también que, o sea, hemos probado distintas estrategias, que esto dependerá de cada cliente, o sea, de cada negocio y demás. A mí me funciona bien uno a la semana. He probado de enviar uno al mes. He probado, no tengo la fuerza de voluntad que tienes tú, Paco, de escribir un email diario. Ojalá, porque me parece una estrategia Es ponerse, FTM. es hábito, más que fuerza de voluntad es hábito ya. Yo Yo te no me lo envidio. quites, o sea, No, ya no me yo quites mi email genial. diario. Yo todas las mañanas cuando abro el email, ahí está el email de Paco y digo, madre mía, qué fuerza de voluntad. O sea, a mí el de la semana me parece, o sea, me puedo comprometer a eso y es verdad que muchas veces cuando nos hemos comprometido a lo mejor mandar 2 mails a la semana y hemos fallado alguna semana, se nota ahí que la gente ya empieza a desconectarse y demás. Por eso, si no, o sea, yo mi consejo sería, si te puedes comprometer a uno a la semana, perfecto. Uno al día, pues perfecto, pero comprométete y estate así hasta que puedas. Sí, Entonces, sí. bueno, yo no soy ningún talibán del email diario, lo defiendo porque es una estrategia que me está funcionando a mí, me está funcionando con clientes, que a veces es lo típico de, bueno, lo que te funciona a ti no tiene por qué funcionar a los demás. Bueno, yo no he notado otra cosa que no sea aumento de interacción, aumento de tasas, sobre todo cuando ya llevas un tiempo, que la lista sea depurado. Mm, Incluso entrando más leads, las tasas también son más altas. Es decir, que claro. no hablo solo de que obviamente cuanto más leads entran, más aperturas tienes, sino que hablo en términos relativos, ¿no? de tasas, ¿no? Que es más complicado. Pero sí es verdad que el primer consejo que di es ese mismo que has dicho tú. O sea, no dejes de mandar emails porque como Paco envía un email al día, yo también, y como no llego, no empiezo. No. Uno a la semana, perfecto. De hecho, menos de uno a la semana, a mí se me hace poca frecuencia, porque ahí Sí, ahora mismo hay tanto correo que yo creo que caes en la irrelevancia. Pero uno a la semana está perfecto. O sea, que así hemos empezado todos además, y sobre todo lo que dices claro. tú, comprometerte, porque también es Exacto. una cuestión de compromiso con tu lista. Si estás ahí para ayudarles, aunque sea gratis a través del email, no puedes fallarles, ¿no? Bueno, pues Y hay gente que se engancha. sí, Esto es sí. como cuando emiten un programa por la tele y tú sabes que todos los martes por la noche Ujú. está ese Sí, sí, programa. La semana que te lo quitan, ya, ¡uf! Ya te da sí, rabia. sí, exactamente. Pues digo, darle este contenido, este email que le has prometido al usuario. O sea, yo ahí, por eso te digo, a ver, la estrategia llevamos implementándola, o sea, del envío de una newsletter a la semana hace unos cuantos meses y hemos notado mejoría, porque antes mandábamos Muy bien. cada 15 días, a veces hemos estado mandando una newsletter al mes y analizando los Ahí datos. sí se nota el desenganche, sí. Sí, exacto, Entiendo que se para hacer enganchaban. ventas sí aumentáis la frecuencia, ¿no? Cuando hay una Sí, secuencia y exacto. Cuando demás. están dentro de un embudo, sí mandamos a lo mejor cada día o cada 3 días, depende de la estrategia. Vale. Pero cuando ya pasan a la lista de la newsletter, ahora mismo sí lo tenemos Sí, un sí. email semanal, pero antes era como un poco ahí caótico. Muy Hmm. bien. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar más o menos al email marketing a la semana? Pues, o sea, si es para la newsletter, mm, 30 minutos, una Muy cosa bien. así. Si es ya para embudos, pues claro, eso te tienes que sentar, ver Sí, cuántos bueno, eso emails ya lleva van dentro de otro. ese embudo y ahí ya te puedes tirar una semana porque Ujú. es como, no es que la newsletter no sea un email estratégico, pero dentro de un embudo sí que tienes que aplicar la estrategia multiplicada Por todos los por emails que 1000. necesitan, más luego por dónde van y el diseño Exacto. Exacto, de ahí está AVE. medido todo. O sea, es como que en esos emails, por lo menos yo, ahí sí que mido todo al milímetro. Si me tengo que pegar un día con un email, pues me lo pego. La newsletter es como, yo por lo menos lo veo así, o lo hacemos así en mi proyecto, es una cosa un poquito más informal, contando cómo ha ido la semana, qué hemos hecho, y es como algo más informativo, no algo tan estratégico. Es verdad que en alguna newsletter sí metemos, si vendemos algún producto o anunciamos algo estratégico y demás, y si lo cuidamos, pero si no, es algo más informal. De hecho, como que me gusta más, ese tipo de emails me gusta más redactarlos porque es como que estás contando, es como cuando tienes un blog personal y te pones a contar con tu vida, cosas que te han pasado y no sé, me parece más Sí, divertido. incluso con menos presión, ¿no? Porque el blog Sí, es como menos que queda ahí presión, al alcance de cualquiera y el exacto, mail es como, bueno, esto es lo que me ha salido en este momento, ahora te lo mando, ahora lo recibes, ¿no? exacto, sí, 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 sí. Pues muy bien, pues mira, simplemente para la audiencia, que al final muchas veces es no tengo tiempo, no tal, media hora, es que es lo que al Sí, final lo que tardas en redactar
un email, ¿no? Y al final Que primero te pocas costará. cosas te van a retornar tanto en tan poco tiempo, esa es la realidad. Claro. O sea, primero te cuesta, pero ya los siguientes pues van más, o sea, son más fáciles de crear. Es como cuando empiezas a, por ejemplo, a hacer stories en Instagram. Los primeros, o cuando o sea, empiezas a crear vídeos para tu audiencia, los primeros, vamos, te cuesta la vida, te estás 3 días, no me gusta, tal, no sé qué. Luego ya te vas acostumbrando, ya coges una dinámica y lo mismo pasa con la newsletter. Exacto. Bueno, y vamos ahora con los secretos del email marketing de IRRA. Bueno, en términos generales, o por resumir, ¿qué le aporta el email marketing a tu negocio? O sea, es una de las bases de todos los, o sea, una base bastante importante dentro de todos los embudos que tenemos. O sea, siempre, o sea, estoy pensando ahora a ver si hay algún embudo donde no utilicemos el email marketing, pero no, todos los embudos que tenemos utilizamos email marketing. Entonces, sin él no venderíamos, nos quedaremos a dos velas. Es Sí, súper puedes importante. complementarlo con otras cosas, pero digamos que esa pieza tiene que estar, ¿no? Exacto, sí. Además son secuencias de mínimo 5 o 6 emails. Sí, mínimo. Muy bien. O sea, no escatimamos. Si tuvieras que decir un error que hayas cometido pues, o al comienzo con el email marketing o las estrategias de email marketing, un error que dijeras, si empezar ahora no lo haría así. Muchísimos, tengo muchísimos. Podríamos dedicar Uno. un podcast entero. No, pero mira, uno, el no tener, uy, madre, me trago, el no tener en cuenta a mi avatar y no segmentar de manera correcta. Yo tengo embudos donde voy recogiendo información del usuario de manera sutil, pues si ha visitado esta landing page, si ha abierto este email, si ha visitado este post, etcétera. Recopilo toda esa información, eso ahora, ¿vale? Pero antes no lo hacía. Y en función de esa información, yo voy personalizando los emails o voy derivándolo a un embudo o a otro. Eso antes no lo hacía. Entonces, claro, metía en el mismo saco a todo el mundo. Claro, luego no me convertían. Ahora ya he llegado a ese punto en el que tengo demasiada información de cada usuario y sé qué ofrecerle en cada momento de la manera correcta y personalizando el email a lo bestia. O sea, todavía me queda mucho, ¿vale? Pero a estas alturas, analizando resultados y demás, creo que lo tenemos bien hecho. Insisto, se puede mejorar muchísimo más, pero eso antes no lo hacía. Y eso para mí, o sea, si volviese al pasado, no cometería ese error de meter a todo el mundo en el mismo saco, de no segmentar, de no conocer a mi cliente ideal al dedillo, e incluso a la hora de crear ese avatar o definir ese avatar, que fuese un avatar rentable, porque muchas veces decimos, pues sí, queremos vender, imagínate, a esquimales que viven en el Polo Norte, queremos venderle hielo. Pues no, aunque a ti te guste, pues no, ese avatar no te va a comprar. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, que muchas veces te tienes que desligar de a quién te gustaría vender y centrarte en quién puede comprar tus servicios o productos, que muchas veces eso nos cuesta, pero eso también es importante si queremos mantenernos como negocio online. No sé, Pues, podría es seguir muy contándote importante un esto que montón has de dicho porque fallos. este error no lo comete todo el mundo y no lo suele reconocer nadie, pero muy importante esto que has dicho porque la segmentación es que es la clave para ser oportuno, ¿no? En la bandeja de entrada. Exacto. A mí Muy hay bien. grandes marcas que siempre comento que me envían newsletters que digo yo, es que no me conocen nada. Una tienda online de mascotas, de comprar siempre pienso para perros y me mandan newsletter con pienso para gatos. O de ir a comprar yo ropa masculina para mí, calzoncillos, pantalones en una tienda online y me mandan lencería femenina. Sí, lo de la ropa a mí siempre me ha parecido un pecado mortal, Sí, teniendo tus datos, incluso te puedo decir algún exacto. e-commerce que con tarjeta de fidelización y me sigue enviando Sí, yo como si te yo cuento fuera también. mujer y dices tú, no, y yo es Exacto. que esto me parece que es, vamos, no sé, además es que me produce el efecto contrario, porque es como que Exacto. pasáis de O sea, mí. te desuscribes porque dices, mira, Sí, que esto totalmente, no me totalmente. interesa, no. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cuál es tu proveedor de email marketing y por qué? pues mira, mi proveedor de email marketing es ActiveCampaign. Empecé con MailChimp hace un montón de años. Estuve, yo creo que fueron 6 meses y viendo las herramientas que había en ese momento, pues me decanté por ActiveCampaign. Sé que hay muchas más, pero al final, por costumbre, me he ido especializando en esa herramienta y demás. Ya todas mis estrategias, todos mis embudos y demás,
los he hecho en base a esa herramienta. Sé que existen muchísimos, sé que tú me vas a vender Sí. GetResponse. No, pero sabes que No, yo con ActiveCampaign nunca he tenido nada en contra, al revés. De hecho, vale. siempre son las dos que recomiendo. O sea que Sí, ¿no? Es que al final son al las final es más que hay que top. elegir una, como tú has dicho. Es decir, pues yo en su Sí, momento elegí GetResponse, pero si alguien me claro. dice, oye, he elegido ActiveCampaign, me ocurre que me llegan al email y me dicen, Sí, oye, he cogido ActiveCampaign, pero no sé, digo, no, que estás muy bien. claro, al final, No te preocupes, que te da lo que necesitas. Lo importante es que te exacto. pongas a enviar emails. Ya casi todas tienen prácticamente las mismas funcionalidades básicas que Hay ahora una necesitas para... revolución en eso, Irra, yo no sé si tú lo has notado también, que todas, porque bueno, incluso últimamente otra que se está poniendo a las pilas un montón es a Weber, ¿no? Que es, joder, que es un Sí, clasicazo, que yo bueno, creo que sí. si no es la patriarca de todo esto, pero ahí andará. Y ahora están todas incorporando, bueno, he visto que ActiveCampaign también, landing pages, Sí, esa es nueva. bueno, los flujos de trabajo, hasta MailChimp está incorporando ahora lo de los flujos de trabajo, que era otro pero, un gran pero que tenía, el no tenerlo, quiero decir. Vamos, el CRM prácticamente ya todas están incluyendo, o sea, se están Sí, es convirtiendo en herramientas súper transversales que potente. yo creo que eso indica la importancia del email marketing para los negocios digitales. Es decir, Claro. que son herramientas que hasta ahora no han dado ese paso al frente, pero que lo están dando ahora de decir, señores, que por aquí, por esto del email marketing hay que pasar y quieren convertirse en soluciones integrales. Vamos a ver en qué acaba, porque a mí las soluciones integrales no Sí, siempre me siempre han creado fallan en alguna repelús, tanta pata. Sí, dependencia de una sola herramienta, ¿no? Pero la verdad es que me está pareciendo un fenómeno súper interesante, agotador, porque todo lo que son tutoriales y demás está siendo como que lo que hago hoy mañana no vale, sí. pero bueno, apasionante por otro lado, ¿no? No, sí, sí, totalmente de acuerdo. Se están poniendo las pilas todas las herramientas y bueno, y van saliendo muchas nuevas también cada mes. Yo siempre pongo, o sea, recomiendo lo siguiente, que sea cual sea la herramienta que al final elijas, porque tú también te tienes que sentir cómodo con esa herramienta y también viendo precios, aunque los precios Sí, son muy baratillos casi todas. El ver que esa herramienta luego se integre con otras herramientas que tú tengas, sí. ¿vale? Porque eso es súper fundamental. Yo me he encontrado con clientes que tienen a lo mejor una herramienta de email marketing X y luego a la hora de conectarla con otras aplicaciones no tienes que tirar de otro tipo de herramientas más caras o hacer conexiones con programadores y demás y es un poco... Y al final estás Sí. gastando más dinero. O sea, pensabas que te ibas a ahorrar dinero, pero Y no, tienes que energía, sí. gastar más dinero en integraciones y demás. Entonces, que miren eso, sí, Sí, sí. Sí, eso es que se puedan importantísimo también, que integrar. te dé libertad en el fondo. Porque, bueno, en Sí, general cualquier exacto. herramienta que utilices, porque si te pones a emprender online y no eres libre, ya apaga y vámonos. Luego también, ¿para qué vas a utilizar esa herramienta? Porque si solo la vas a utilizar para mandar emails, pues bueno, te sirve hasta un MailChimp o incluso Sí. cualquier herramienta súper Sí, para sencilla tener que una no base de tengas datos que... y hacer envíos masivos, cualquiera, sí. Exacto. Pero si ya quieres empezar a hacer cosas más, más complicadas o más rebuscadas, pues mira, Sí, hay además, herramientas más eso es potentes. interesante mirarlo, sobre todo en el tema embudos. Ahí sí que, si alguien no lo tiene claro, que consulte, pues que le pregunte a Irra. Bueno, Irra te va a decir ActiveCampaign siempre. Pero bueno, hay otras y demás, Sí, 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 hay otras. pero sí es importante porque hay otras, pero hay otras que no. Porque yo me he encontrado casos de herramientas, ahora no caigo en ninguna en concreto, pero casos de herramientas de decir, pero ¿cómo no haces esto? O sea, incluso de los Exacto. autoresponders no excluir, cuando alguien compra no poder excluir, cosas que dice, no, por aquí no O que tienes que podemos pagar ir. más, que tienes que pagar más por una O sí, funcionalidad que llama tú mucho más pensabas por algo que que es básico. Sí, sí, sí. sí, que es algo que es muy, muy básico. Sí, sí, eso también me lo he encontrado yo Exactamente. con herramientas. Hmm. Así que ahí es Pero importante bueno, hay que no analizarlo escatimar. antes. Sí, 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 importante. Sí. Y si no, preguntar, porque de verdad sí, sí, para preguntar. mí es una elección de herramienta junto con el servidor. Son las dos herramientas estratégicas de cualquier Indispensable, negocio y sí. ahí es donde te juegas mucho, ¿eh? Y tiempo y energía. Ahí sí que Es que te lo juegas. Y básicamente, fíjate, con eso. No, di. no iba a decir No, que además son estratégicas y muy baratas para lo importantes que son, tanto el exacto. servidor como el proveedor de email marketing. Es que una web o un servidor, mira, creo que el otro día hicimos un proyecto para un cliente y creo que fueron 60 euros hosting con web. Te Y con el coges una dominio. plantilla de diseño, exacto, y con el dominio, te coges una plantilla de diseño que tienes mogollón. Te creas tu web y luego con una herramienta de email marketing y ya puedes empezar a vender. Sí, sí, que por 10, Ah, 15 euros al mes tienes un negocio montado. exacto, Y que haya exacto. gente que no... A mí me... vamos, que todos hemos estado en los comienzos, ¿no? Pero que de Sí, verdad yo siempre digo que hay que pensar que si no eres capaz de retornar ese dinero es que no tienes negocio. exacto. Y luego, ven, o sea, no pararte, mira, eso es un, yo creo que fue el fallo más grande que yo cometí en los primeros años de mis andaduras digitales. Y fue no empezar a vender
desde el minuto uno. Desde el O minuto sea, cero, sí, efectivamente. sí, Sí, yo estuve 3 meses creando mi web y estaba sí, sí. dedicado al 100%, o sea, yo trabajaba desde casa y estaba dedicado a eso. 3 meses. Ahora yo hago una, una web en un fin de semana, Sí, 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 porque sí. necesitas 3 cosas nada más. Y luego también, me acuerdo que yo al principio decía, "Joder, es que no vendo, no vendo". Y luego me paraba a pensar, no vendo porque no tengo nada creado, no tengo ningún producto, ningún Sí, servicio. sí, O sí. sea, no tenía nada. Entonces, yo creo que ese fue mi gran error, pero que a veces, ahora porque estamos en confianza, pero a veces me da Mm, incluso, me da vergüenza contarlo, decir, sí, joder, es que no estaba vendiendo, no tenía nada para vender y yo decía que no vendía. Claro, ¿qué iba a sí, vender? sí. No, no, es que, Eso pero es eso fundamental. nos ha ocurrido a todos. A mí lo de la web no, porque además cogí una plantilla, pero vamos, lo peor del mundo mundial de estar de que luego no puedes hacer nada con ellas, pero yo ahí arranqué con un botón, como no podía poner Tú fuiste el más formularios, listo. cogí un botón, lo enganché a la lista y tal, pero no empecé vendiendo de primeras. O sea, yo empecé a construir la lista antes de tener nada para vender. Y también me ocurrió y tardé bastante en ponerme a Yo vender. tardé muchísimo hasta que me di cuenta del error, que Ujú. yo Sí, voy sí. tarde a veces, ¿sabes? Así que, Y pero bueno, entonces nunca digo, es tarde si la ostras, dicha es buena no, y no, siempre hay que no, tener un primer suscriptor y bueno, exacto, eso hay que sí, tenerlo claro. sí, 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 Muchas sí. gracias por tu honestidad, como siempre. Yo ya lo avisé al principio que Irra era súper honesto Yo y cuento que, vamos, todas sus mis rollos. andanzas, creo que, vamos, todavía tendrás, no creo que hayas quitado ninguna, pero tus andanzas estaban en el blog de Bloguero Novato, tenías ahí tus Sí, andanzas ahí contaba yo de mis las que ibas cosillas, haciendo. Creo que sí. tenías tus informes, quiero recordar también, ¿no? Sí, teníamos informes. Es verdad que ahora el proyecto lo he dejado más como biblioteca de Sí, videotutoriales, de posts que son tutoriales para hacer cosas para la gente que quiera tener un blog. Ahora estoy más centrado en israelhuerta.com, que, que es o sea, a lo que estoy dedicado al sí, 100% sí. con tema de embudos de automatizaciones, pero sí, está ahí, lo pueden buscar y pueden echarse unas risas de, de algunas Bueno, anécdotas que yo pues cuento te digo ahí. una cosa, que lo he visitado ahora a raíz del... siempre me acuerdo de él porque también estoy en el grupo de Facebook y siempre entra gente, ¿no? Y preguntando y Hmm. presentándose y tal, ¿no? Y me hace mucha ilusión ver que eso todavía está vivo. Pero entré hace poco, ahora por la entrevista, entré y me gustó lo que vi. Quiero decir que hacía mucho que no entraba, pues entré además un poco con esa expectativa como con una película que te ha gustado mucho de pequeño y dices, a ver qué tal ha envejecido. Y de verdad que lo que dices, o sea, quien quiera bueno, pues saber cómo eran las cosas antes, por decirlo de alguna manera, Sí, porque porque eso eso hace unos de cuantos bloguear se ha años. perdido un poco y yo creo que es Sí, algo que sigue vigente, ¿no? O sea, que se pueden hacer las cosas así todavía, que ahora parece que todo el mundo va con mucha prisa y con muchas ganas de hacer las cosas muy rápido, pero si alguien quiere un negocio con cimientos, creo que has generado sí, efectivamente una Wikipedia del sí. blogging, por decirlo de alguna manera, del emprendimiento bloguero en esa URL. Pero bueno, que no se despiste porque lo interesante está el martes que viene. Danos la Exacto. URL, Irra, que yo ya no me acuerdo. En Dinos la URL israelhuerta. otra vez. Sí, mira, en israelhuerta.com/webinar medio gratuito. ¿Vale? Ahí es donde vamos a dar caña para que la gente pueda montar agencias de venta de funnels o Muy bien, prestar esos nuevos servicios. Mm. muy bien. Pues yo espero que de aquí vayan muchos oyentes, porque lo que vas a contar es muy interesante. A mí Va a ya es estar que ya muy me ha contado chulo. algo. Como ya me ha contado algo, ya algo sé, pero yo me lo voy a callar. Ya os dejo ahí emplazados para el día 22. Si alguien nos escucha más tarde de esa fecha, pues en israelhuerta.com vais a tener toda la información y todo lo que Irra sabe sobre embudos. Os recomiendo también su canal de Instagram. Ahora que me he metido en Instagram y tal, os Sí, recomiendo mucho su perfil, perdón, de Instagram, porque, bueno, también cuelga cosas muy, muy, muy interesantes, sí, además subimos preciosas. todos Tengo los que días. decirte que yo a mi asistente virtual siempre le digo, lo quiero como lo de Irra. Ah, Se lo digo, mira qué chulo este carrusel. Digo, ¿cuántas horas no le echará al diseño el tío? Así va que rápido, también eso es como el email. O sea, al os principio te recomiendo cuesta, pero luego que ya. @arilsel, ¿verdad? Sí, Arincel, pero que todo el mundo me lo pregunta, es Israel, pero desordenado. Sé que no está muy bien posicionado en la cuenta, pero o sea, fue una cuenta personal que tenía hace un montón de años cuando empezó Hmm. Instagram y al final he decidido, pues mira, la voy a mantener porque a mí me gusta. Eh, Así iba a decirte que, algo, pero era un dato personal, así que luego te lo digo fuera. Por el tema de lo del que creo que me sonaba de otra cosa. Digo de otra cosa que de cuando nos conocimos. Y nada, bueno, simplemente que ahí lo tenéis, de verdad, que con Irra vais a aprender muchísimo.
Irra, que estoy muy, muy, muy agradecido de las píldoras de valor que nos has dejado hoy aquí sobre funnels, que además era un tema pendiente en el podcast, con lo cual me ha venido extraordinario, así que doblemente agradecido. Me alegro de verte también, eso también Igualmente, yo me alegro muchísimo de hablar contigo y además, mira, en el podcast, pues ya todo es Sí, perfecto. sí, como que ha cuadrado todo, efectivamente. Sí, 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 sí. Y nada, desearte mucha suerte el martes que Muchísimas viene, gracias. que no la necesitas, pero siempre, siempre viene bien. Muchas gracias. Un saludo. Pues un saludo, Paco. Muy bien, pues con esto, mi ¿Vale? querido remitente, Perfecto. vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, ¿de qué te gustaría que hablara en futuros episodios? Si quieres algún tema en concreto, me quieres preguntar algo, ponte en contacto conmigo en contacto@pacovargas.es y te responderé. Bueno, te voy a responder directamente y además me traeré la respuesta también aquí al podcast para compartirla con todo el mundo. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí al otro lado y necesito que me ayudes a llegar a más gente. Así que si te gusta o te ha gustado, suscríbete, deja una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts, iVoox o el reproductor de podcast que utilices, o también puedes dejar un me gusta en YouTube o Spotify. Y si no quieres perderte ninguno de los contenidos semanales, además de suscribirte, recuerda que en pacovargas.es/empieza recibirás mi masterclass Tu Email Marketing Mínimo Viable para que empieces a construir tu lista o aumentar la que ya tienes y monetizarla desde ya, que no, como hemos comentado antes con Irra, pues que puedas no cometer nuestro error de estar esperando a monetizar, sino que empieces a monetizarla cuanto antes en pacovargas.es/empieza y además cada día te voy a enviar un consejo sobre email marketing en tu bandeja de entrada cada mañana, listo para implementar. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!